Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización. Referentes en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Regalale a mamá volver a escucharlo todo. Aprovecha el 2x1 en audífonos seleccionados en Audical. Muy buen sábado para todos, muy bienvenidos a Saber Vivir Mejor. ¿Cómo están? Bueno, les cuento que estamos en la semana de la celiaquía, por eso vamos a poner el foco en la importancia de un diagnóstico temprano. Además, vamos a conocer, entre otras cosas, un movimiento de padres que busca proteger la infancia. Pero no les digo más, veamos los avances. Hoy, en Saber Vivir Mejor, analizamos todo sobre el gluten y la salud digestiva en la semana de la celiaquía. La doctora Alejandra Rey nos explica qué es y cómo tratar la tos persistente. Y recibimos a Carmen Sanguinetti para conversar sobre inclusión, infancias y políticas públicas. Y ya recibimos a nuestra querida doctora Alejandra Rey. ¿Cómo le va? Buen sábado. Bien, me encantan estos sábados otoñales, me encantan. Sí, tienen algo especial y más de un fin de semana largo. Bueno, feliz Día de los Trabajadores. Feliz día. Feliz día, doctora. Claro que sí. Bueno, hoy va a hablar de la tos persistente. ¿Algo también común en el otoño? Es común, es un motivo de consulta muy frecuente y que a veces a los neumólogos y a los médicos nos da dolor de cabeza. Vamos a hablar de la tos. ¿Qué es la tos? La tos es un mecanismo de defensa de nuestro aparato respiratorio. Cuando hay a nivel de la faringe, de la laringe, de la tráquea, hay sensores que cuando una partícula, un alergeno o una producción de moco excesiva tiene que ser expulsada, esos receptores mandan una señal a nivel encefálico, entonces se produce una inspiración, un cierre de glotis y una exhalación. En esa exhalación, que puede llegar hasta 160 kilómetros por hora. ¿En serio? En serio, es lo que dice. ¿Está chequeado esto? Se limpia la vía respiratoria. O sea que la tos es un excelente mecanismo de defensa. Pero ¿qué pasa? Pero es muy molesto. Receptores, y doctora, cuando además perdura en el tiempo. Cuando perdura en el tiempo, cuando eso ahí lleva a una complicación de la calidad de vida de las personas, porque no te deja dormir, porque te deja en los lugares donde estás hablando, estás permanentemente molestando, incontinencia urinaria, dolor de cabeza, fracturas costales, o sea, complica mucho la calidad de vida. Entonces vamos a hablar de la tos. La tos puede ser aguda, un proceso infeccioso, un virus, una neumonía, se acompaña de tos y puede durar hasta 3-4 semanas. Después tenemos una tos persistente que es hasta los 2 meses. Y acá quiero destacar que muchos virus, una gripe, persiste con tos, incluso después de curado. Y no hay que volver a tomar antibióticos y volver a tomar antibióticos, porque es el proceso natural de curación de ese aparato respiratorio. Y hablamos de tos crónica, que es lo que quiero hablar ahora, es cuando dura más de 8 semanas o más de 2 meses. Cuando alguien está tosiendo bastante, viste que la tos se dice, qué fea tos que tenés, es de las cosas que nunca decimos que feo a otra persona, pero de la tos se dice que fea tos. Y está bien anunciar eso. En esa tos persistentes cuando tenemos en la consulta, 3 grandes causas que pueden responder de la tos crónica, de la ¿verdad? tos crónica de más de 2 meses, que pueden solucionar hasta, podríamos decir, un 80% de los casos. El primero, que es un goteo nasal persistente, posterior. Pacientes que tienen sinusitis, que tienen rinitis alérgicas, hay un goteo que va por la rinofaringe y llega a la garganta. Y eso muchas veces no es que produzca tos, pero produce un carraspeo. Están permanentemente haciendo así los pacientes y eso es por un corrimiento de flema, de moco hacia atrás. ¿Y cómo se detecta? Eso se detecta por la consulta, el interrogatorio, y los otorrinos laringólogos tienen una función en ver ahí las vías respiratorias. ¿Causa? Segunda causa muy frecuente, el asma. El asma nosotros lo relacionamos con chillidos, disneas, pero hay un asma que se ve fundamentalmente en el ejercicio y en la noche, que es la obstrucción de las vías aéreas y se manifiesta por tos, sin tanta chillido y sin tanta disnea. Esa sería la segunda causa. Asma, presentación, tos y tos nocturna persistente o con el ejercicio. Tercera de la gran causa es el reflujo gastroesofágico, incluso sin síntomas. Muchas veces nosotros le preguntamos y decimos, no, yo no siento ácido detrás, pero
es por dos mecanismos. La presencia de contenido gástrico en el esófago ya es un irritante para que se produzca tos, y además por el mecanismo del nervio vago también produce tos. Ahí que tenemos tres causas que son frecuentes, son bastante fáciles de diagnosticar, pero otras causas de tos persistente y que nos prenden banderas rojas son la presencia en un fumador de más de 40 años que cambia, que nunca tuvo tos y que empieza a tener tos. Ojo, signo de alarma. La presencia de sangre en la tos. Lo más frecuente es una infección, la bronquitis, pero igual hay que estudiar, hay que ver, puede ser una tuberculosis, puede ser un cáncer de pulmón, puede ser una embolia pulmonar, otras causas. La presencia de sangre siempre tiene que llevar a la consulta. El tabaco, el tabaco produce bronquitis crónica, entonces produce tos. Lo que nosotros, los que fuman, como no quieren dejar de fumar, no quieren ir a la consulta, no lo dicen, pero están con esa tos persistente. Cuando van a ir al médico, se les va a hacer una placa de tórax, muchas veces se va a hacer un estudio funcional respiratorio y de acuerdo a las causas se van a seguir los estudios. Hay otras causas, algunas más difíciles de tratar, fundamentalmente lo que se llama como una hipersensibilidad de los receptores. Frente a nada, frente al respirar, frente a determinados alergenos, se produce un ataque de tos y eso se trata con medicamentos no respiratorios, sino medicamentos neurológicos porque tienen un grupo, son un grupo especial. Todo un mundo la tos. Todo un mundo la tos. Múltiples causas, algunas con alarmas y alertas, especialmente este último grupo que tú mencionabas, asociado sobre todo al fumador. Pero bueno, a tomar en cuenta y saber que hay tratamiento, ¿no? Que hay tratamientos no y que hay que automedicarse, ¿no? Como eso de ir a comprar jarabes o cosas naturales. Los jarabes para la tos no van a solucionar esos problemas. ¿Sabes lo que van a hacer? Es como que tenés un incendio y prendés la alarma y apagás la alarma. El incendio va a seguir. El jarabe para la tos te puede sacar el síntoma, pero lo que haya producido la tos no lo va a hacer. Y siempre hay que saber la causa. Exactamente. Por cierto. Doctora, clarísima. ¿Nos vemos en un ratito? Nos vemos. Nosotros aquí continuamos en Saber Vivir Mejor y quiero contarles que la primera agua en lata del Uruguay tenía que ser agua de verdad. Por eso Asensio nace en la profundidad de los acuíferos de nuestra tierra, para llegar a los uruguayos con un origen noble, auténtico y una pureza única. Agua de acuífero, calidad A con A de Asensio. Muchas gracias. Y nosotros continuamos ahora en el living. Ya está con nosotros Anita Fuentes. ¿Cómo estás, Anita? Bienvenida. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos hablando, por supuesto, de la electroestimulación. Y en esta oportunidad, Anita, hablábamos un poco también el programa pasado de esto de estimular el músculo, pero que a la vez tiene que haber un estímulo nervioso que llega al cerebro para que poder lograr el efecto buscado, ¿no? Sí, es así. Siempre nosotros no solamente vamos a ir por la vía motora, sino que también la vía sensitiva. Entonces, vamos por la vía nerviosa a estimular todo lo que es la sensibilidad y ese nervio, y también por la vía motora todo lo que es muscular y producir una contracción. Lo que les quería contar hoy, que es todos lo primero que llegan es preguntar, ¿me va a doler? Y es como la cuestión de todos, el miedo, ¿no? El miedo, me va a doler, esto duele, y el desconocimiento que todavía se genera una contracción, ¿no? Se genera con una los chalecos contracción. de la electroestimulación. No en todo momento se genera la contracción, porque depende de lo que estemos buscando. Si queremos aumentar la circulación, aumentar el metabolismo, no vamos a ir tanto a la contracción muscular, pero si queremos lograr fuerza e hipertrofia, que se aumente la masa muscular, vamos a ir hacia una contracción. Pero lo que les quiero transmitir es que no van a sentir dolor. En ningún caso. Los equipos con los que trabajamos en GoFit, que son iMotion, tienen un parámetro que se llama rampa. La rampa es modulable y se puede aumentar o bajar, depende la sensibilidad de la persona. Bien. Si tú venís mañana y me decís, Ana, mira, yo hoy estoy cansada, estoy muy intolerante al dolor o tengo fibromialgia, bueno, nosotros sabemos que en vos la rampa va a tener que ser mayor para que ese estímulo vaya entrando de a poquito a tu célula muscular, despolarizando de a poquito la membrana para que no sea de golpe. Ese efecto choque, como le decimos, exacto, ¿no? Y ese disconfort. Bien. O sea que lo que les quiero transmitir es que en GoFit
todos los equipos son modulables y tienen ese parámetro que se llama rampa. Eso es no van a fundamental sentir porque dolor. eso significa que los tratamientos en definitiva también son personalizados. Y la pregunta que te quería hacer por último, Ana, es no quiere decir que porque no duela no estimula lo suficiente, ¿no? Porque así rompemos un mito. Exactamente, no tiene nada que ver el dolor con efectividad. Podemos trabajar de forma muy efectiva y lograr una hipertrofia sin que haya dolor. O sea, el dolor no tiene que existir, pero sí tiene que ser efectivo. Y eso lo podemos lograr porque tenemos un parámetro en nuestros equipos que nos permiten lograr efectividad sin dolor. Excelente, Ana. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a GoFit. Yo me levanto y voy por aquí para contarles sobre otras noticias. Les cuento que fuimos a Oftalmovisión y conversamos en esta oportunidad con la doctora Paola Pacheco. Vean la nota. La edad ideal para cirugía refractiva sobre la córnea está entre los 20 y 40 años. ¿Qué es lo que esperamos? Igual en algunos casos a partir de los 18 se podría hacer, pero el paciente lo que tiene que tener es un error refractivo estable. ¿Qué quiere decir? Que en el último año o 2 años no hayan tenido un cambio frecuente en los lentes. ¿Qué tipo de cirugía refractiva vamos a elegir? Eso va a depender, como dijimos, de la edad del paciente y del error refractivo. Cuanto más miopía tiene ese paciente, podemos llegar a tener que inducir y poner lentes intraoculares que llamamos fáquicos o ICL, o podemos hacer cirugías refractivas sobre la córnea si el grosor o la anatomía de su ojo lo permiten. En pacientes que tienen más de 40, 45 años, muchas veces optamos por otro tipo de cirugía porque queremos que esa cirugía sea definitiva para toda su vida. Entonces, muchas veces ahí lo que optamos no es cirugías con lentes fáquicos o cirugías sobre la córnea, sino que es la colocación de lentes intraoculares, que hoy tenemos lentes muy modernos que se llaman de rango extendido, que cubren múltiples distancias, o incluso el lente intraocular trifocal, que le permite a nuestros pacientes sin dependencia de lentes, tanto para lejos, intermedio y cerca. Analizamos en la clínica cada caso, el error refractivo, que haya sido estable, la edad del paciente, y se elige lo mejor para cada caso. Y ya recibimos a Paola Santini, óptica técnica, directora de Óptica Americana. ¿Cómo estás, Paola? Como siempre, bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación nuevamente. Me encanta que nos cuentes que también la audiencia está participando con sus preguntas, sus dudas frente a los temas que estamos abordando. En este caso vamos a profundizar también un tema que venimos abordando el programa pasado, que tiene que ver con corregir sobre todo astigmatismo. Exacto. Y me planteabas aquí esto de un lente de contacto tórico, para quienes nos estamos empezando a familiarizar. Exacto. ¿Cuál es la función de ese lente de contacto tórico? Muchas veces escuchamos que existen lentes de contacto esféricos, multifocales, tóricos. Y decimos, ¿qué es esa palabra tan rara? Exacto. El lente de contacto tórico está ligado específicamente a la corrección visual del astigmatismo. Como bien decíamos en el programa pasado, el astigmatismo es esa sensación de ver todo difuso. Tenemos de repente combinaciones con miopía o hipermetropía o solamente astigmatismo, pero es tan incómodo que muchas veces nos provoca dolor de cabeza, fatiga visual, y lo podemos corregir tanto con lentes de contacto tóricos o con anteojos, o con la combinación de ellos dos, porque el lente de contacto, como bien dijimos, da libertad de movimiento, amplitud del campo visual, y el anteojo con esa corrección de astigmatismo va a ser de repente para una situación donde no me requiera esa libertad de movimiento, donde esté más tranquilo. Bien, o pero sea, la muy combinación, importante. ¿no? Exacto, según el uso las dual. circunstancias. Exactamente, Sole. Bien, pero importante también explicar que en un momento se corregía el astigmatismo con lentes de contacto, pero no con la comodidad que tienen las nuevas tecnologías, ¿verdad? Exactamente, es como tú lo dices. La tecnología ha avanzado tanto que nos permite una corrección precisa, en detalle, donde el paciente parpadea, se mueve, hace deporte, y está esa estabilidad visual siempre, con la comodidad también, que uno llega a olvidarse que tiene el lente de contacto puesto. Es maravilloso, y eso lo logra Acuview. Acuview es la marca, una de las marcas de mayor reconocimiento a nivel mundial de lentes de contacto, que en nuestro país está representada por nuestro laboratorio oficial y de confianza, HIKI, que nos proporciona
todas las graduaciones, todos los rangos. Tenemos un paciente hoy y tenemos que hacer las pruebas. Ya tenemos el diagnóstico enseguida. El diagnóstico es el par de lentes de contacto que nos proporciona Hiki para poder empezar todo un proceso de adaptación. Porque no olvidemos, Sole, que el lente de contacto es un dispositivo médico. Requiere un proceso de adaptación en manos de un profesional de la salud visual. Por eso es muy importante ir a la óptica de confianza, preguntar sobre estos lentes tóricos para astigmatismo, específicamente a Q-View, porque a Q-View te hace sentir y ver diferente. Bien, hay que probar la experiencia. Y pregunto, en niños, porque es algo que también la teleaudiencia te consultaba. Tal cual. ¿Pueden haber problemas de astigmatismo en niños? Sí, ¿Podrían son muy llegar comunes. a usar niños? Sobre todo más pienso aquellos que disfrutan de la actividad deportiva también. Exactamente. ¿Este tipo de dispositivos? Sí, los niños hoy en día, gracias a las tecnologías, lo que veníamos hablando recién, cómo han avanzado los materiales y la estabilidad que proporciona el lente, los niños hoy en día se adaptan rápidamente. Muchos papás consultan porque son usuarios de lentes de contacto o porque el oftalmólogo les dijo, después que lo vieron en la consulta, si es posible usar, y el oftalmólogo nos da a la derecha. Y cuando los recibimos a los niños, por supuesto que con toda esa contención emocional, con eso de ir al ritmo de cada niño, del paciente, vemos que se adaptan tan rápido y después no pueden dejar de usarlo porque lo requieren y les da esa libertad que no le proporciona el anteojo. En el tiempo que nos queda, Paola, me gustaría que nos cuentes de una promo que quizás todos los que nos están mirando pueden aprovecharla. Sí, la verdad que es una super promo. Tenemos con la compra de 4 cajas de AcuView Oasis Oasis Tórico, que es el lente de contacto para astigmatismo. Una promo que comprando 4 cajas tenemos el 35% de descuento. Bien. Y eso es maravilloso porque no siempre se nos da esta gran posibilidad y es un momento para aprovecharla. 4 cajas que implica qué cantidad de tiempo, digamos, de Bueno, uso. son lentes bisemanales, o sea, lo usamos 15 días y se descartan. Entonces vamos a tener cubierto 6 meses sin ningún problema, con una excelente resolución visual y comodidad. Excelente. Bueno, un día también nos enseñarás un poco mejor sobre cómo usarlos correctamente, la higiene, Buenísimo. la colocación, me parece que también son temas. Sería muy ya que nos estamos animando a esta nueva tecnología que nos cambia la vida. Exacto. Muchas gracias, Paola, un placer. Muchas gracias como a siempre. ti, fue un placer estar acá. Nosotros continuamos y quiero contarles que SECOM es apoyo, es tranquilidad, cuenta con acompañantes calificados, egresados de su escuela de capacitación habilitada por el Ministerio de Educación y Cultura. Esto significa que tendrá usted en su casa un acompañante altamente preparado para brindar lo mejor en cada servicio. Así que SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Muchas gracias, SECOM. Vamos al living, vamos a hablar de estética, vamos a hablar en esta oportunidad con la doctora Rey, además que nos va a acompañar, de cicatrices. Qué tema interesante, porque ¿quién no tiene una cicatriz? Decime, ¿eh? Además, la doctora Anelia Kucher, un placer recibirte como siempre. ¿Cómo Muchas estás, gracias, Anelia? un placer de que me interpelen con las cicatrices. A Nos ver. encanta el tema, poco abordado además, no es un tema en verdad que demos demasiada información. Creo que, como te digo, ¿cuánta gente tiene al menos una pequeña cicatriz? Sí, por supuesto. Es Queríamos muy ver, común. Primero, ¿cuáles son los motivos que llevan a la gente a consultar? ¿Cuál es la preocupación que tiene la gente que llega a ti con la cicatriz? En realidad, los motivos de consulta son muy variados. Por ejemplo, en el día de ayer vi niños con cirugías de labio leporino, o sea, cuando nacen ya con el labio o el paladar hendido. Pero algunas veces son los papás que traen a sus hijos o por mordeduras o por cicatrices, quemaduras, que les preocupa el aspecto estético y emocional, obviamente, del niño, porque en el caso de esta nena que tenía 6 años, los compañeros le preguntaban qué era lo que tenía. Otras veces es el paciente que, adolescente o adulto joven que tiene cicatrices de acné, claro. O adultos mayores también. Y otras veces son de cirugías, o estéticas, o reparadoras, o cirugías, en fin, de cualquier patología. Sí, de cesárea igual, ¿no? Igualmente, que van evolucionando por ahí en una cosa no tan como lo esperado. Y que en eso también depende de la zona del cuerpo, es lo que podemos esperar de cómo podemos cicatrizar. Bueno, vayamos a eso, Sí. Porque me imagino que eso también lo conversábamos con la doctora. No es lo mismo una cicatriz muy visible en el día a día a una que podemos disimular más. Por supuesto. Entonces ahí también lo que decías, lo emocional, ¿no? del paciente. Totalmente. ¿Qué probabilidades tiene una cicatriz de que es borrarse? ¿Se puede borrar? En realidad, como borrar como tal,
no, al igual que otro tema que vamos a abordar después, que son las estrías, que también son cicatrices, pero lo que nosotros queremos como cambiar un poquito el concepto, que de a poco lo estamos haciendo con los cirujanos plásticos, es que cuanto antes se traten mejor. Claro. Bien. Antiguamente los cirujanos te hacían cualquier procedimiento, sea lifting o sea cualquier procedimiento quirúrgico, y te decía, espera 6 meses. No, hoy en día ya sabemos que hay una etapa inflamatoria y una proliferativa, que es a partir de los 10, 15 días, que ya se puede intervenir. ¿Cómo? De hecho, ¿Haciendo qué tipo de eso. cosas? de hecho, nosotros que trabajamos en conjunto con cirujanos plásticos, cuando el paciente viene con la cirugía de 15 días después de que ya se retiró los puntos, y aún cuando saben que tienen una mala cicatrización o una tendencia a hacer queloides o cicatrices gruesas, bueno, hay un tratamiento que se llama dye láser, que nosotros podemos, digamos, como cauterizar esos vasos que están proliferando en exceso, y de esa manera podemos frenar un proceso proliferativo antiestético, por decirlo de alguna manera. Ahora, más cada persona cicatriza diferente. Eso Sí. iba a ir. Que Sí, es cierto. Y uno no lo sabe. No, Claro, Por lo no sabe general, cómo va a reaccionar. Claro, por lo general, si uno va a hacer una cirugía de coordinación o algo estético, le preguntás, bueno, ¿cómo cicatrizás en otras partes del cuerpo? Hoy, por ejemplo, antes de venir para acá, nosotros también sacamos lunares, entonces sabemos que cuando es en la cara, no quedan prácticamente marcas gracias a que tiene una gran densidad de glándulas sebáceas. No es lo mismo en el cuello, en el escote o en el tórax, que hay otro tipo de cicatrización. Bien. Siempre es importante el color de piel del paciente. Hay pacientes con tez con la piel más oscura que, bueno, que pueden ir o a hipopigmentadas, o sea, falta de color, o hiperpigmentadas. Claro. Entonces nosotros para cada estadio y para cada situación no hay una fórmula. Le Interesante. explicamos al paciente que justamente esto es como artesanal desde la expertise, desde la experiencia, ¿no? Claro. Por ahí una sesión requiere un láser dye para esta parte proliferativa y de vasos, y más adelante un láser de CO2 o uno de Pico Clear, que es el que rompe el pigmento y homogeneiza el tono. En el tiempo que nos queda, Nelia, una cicatriz que no fue tratada a tiempo, como dicen ahora, bueno, ahora se sabe que cuanto antes mejor. Que ya es cicatriz instalada. Ya es una cicatriz recontra instalada. ¿Tiene igual posibilidad de mejora? Siempre se puede mejorar, y obviamente hay que evaluar las situaciones y damos expectativas realistas. Claro. Cuando nosotros damos expectativas realistas, siempre decimos como un porcentaje incluso menor, y el paciente por lo general se sorprende para bien, pero hay algunas que requieren inyectables, hay otras que requieren tecnología, y la verdad es que es todo un arte y muy reconfortante desde el punto de vista humano cuando sabemos que tienen una afectación en lo emocional, y después el paciente queda muy agradecido. Bueno, Perfecto. en otra oportunidad me gustaría profundizar en esto que quedó pendiente. Las estrías. El tema de las estrías y también claro. de las marcas de acné o de las cicatrices de acné, que yo creo que también deben tener una frecuencia muy grande. Muy alta. Y una devolución en la autoestima. Una edad determinada, sí, Sin claro duda. que sí. Muchas gracias, Gracias, Daniela. Gracias a Ella. ustedes. Nosotros ahora vamos a hacer una brevísima pausa, doctora, y Perfecto. cuando regresemos, Carmen Sanguinetti va a estar conversando con nosotros, el doctor Leonardo Sande también Que nos ya lo trae vemos por ahí. más novedades en cuanto al tema de la nutrición, Enfermedad Semana de la celíaca. Celiaquía, Claro que sí. es así, y mucho más para compartir después de esta breve pausa. Buenas, tengo este envío de Nico. Muchas gracias. Lidia. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Regalale a mamá volver a escucharlo todo. Aprovecha el 2x1 en audífonos seleccionados en Audical.
Continuamos aquí en Saber Vivir Mejor. En un ratito nada más, muchos temas para hablar con Carmen Sanguinetti. Va a ser un placer recibirla. También vamos a estar hablando del tema de los residenciales, de la elección de los residenciales, otro tema que siempre convoca y nos devuelven con muchas preguntas y dudas. Y ahora sí, recibimos al doctor Sande junto a la doctora Rey, porque el 5 de mayo es el Día Mundial de la Celiaquía. Día mundial y nacional. A veces viste que hay mundiales nacionales, pero este es A los veces dos. coinciden, a veces no. Coinciden. A veces este año coinciden acá. Mundial y nacional Bien. del Día del Yo Paciente con tengo Enfermedad la Celíaca. pregunta Uy, que tiene me la hacen pregunta. y me hacen. ¿Hay más celiaquía ahora? ¿Se diagnostica más? ¿Por qué está lleno de gente con enfermedad celíaca? Ambas son verdades, todas son verdades. Todas son verdaderas, como los Todas exámenes de afirmativas. medicina. Creo que pasan varias cosas. Es verdad que celiaquía, yo y vos lo estudiamos en pediatría. Claro. Era un tema de pediatría. El nene con el abdomen prominente, que tenía desnutrición y que era celíaco. Lo que hay que entender son varias cosas. Primero, que la celiaquía es una reacción inmunológica, es una enfermedad inmunológica, es el sistema inmune haciendo daño en el tubo digestivo y es una alergia al gluten, una proteína que tienen ciertos tipos de harina, trigo, avena, cebada, centeno, ¿no? Esas harinas tienen esa sustancia que genera alergia. Quiero solo decir una cosa, porque uno lo dice así y no entiende uno mucho la gravedad, pero puede tener consecuencias muy Claro graves que puede para tener el consecuencias para graves. mi época era una enfermedad grave. Por eso digo, no es un tema de moda, de soy celíaco. No. Acá estamos hablando de un tema de salud Puede tener un serio. problema de salud serio. ¿Qué pasaba antes? Creo que la exposición al gluten era mucho menor, ¿no? Claro. Primero, el trigo que nosotros consumimos hoy en día La calidad tiene un 20% más de gluten que el que tenía anteriormente. La exposición al gluten es mucho mejor. Entonces, si yo soy alérgico a la frutilla y como una frutilla cada tanto, quizás no desarrolle la alergia. Pero si todos los días como frutilla pasa con el gluten, pasa. Y también hay enfermedades intermedias, o sea, que son la sensibilidad no celíaca al gluten, o sea, son enfermedades parecidas a la enfermedad celíaca, donde el daño en la mucosa intestinal no está como tal, o sea, uno hace una biopsia y no hay nada y los marcadores están, pero tiene los mismos síntomas. Eso ha hecho que cada vez más adultos se diagnostiquen con la enfermedad celíaca o con enfermedades que no llegan a ser la enfermedad celíaca, pero andan ahí. ¿Síntomas tipo qué? ¿Diarreas? Lo principal es todo gastrointestinal. Gran distensión abdominal, diarreas y los síntomas de dolor, diarrea, hinchazón son los síntomas clásicos. Abdomen ¿Hinchazón después prominente, de comer? Después de comer y después de comer gluten. Gran distensión abdominal, dolor y mucha diarrea. Y en adultos la anemia, porque altera la obstrucción, la absorción de hierro y produce anemia, es una causa frecuente de anemia. De anemia y de todas las causas mal absortivas. Después son personas que tienen problemas de hipovitaminosis, problemas en el pelo, en las uñas, en la visión, en millones de Es decir, sistemas. tiene que saltar o saltar. Tiene que saltar no hay un o saltar. subdiagnóstico. No hay una opción, tiene que saltar. ¿Qué pasa? Como tenemos mucha exposición, quizás el que no se volvió alérgico al gluten de niño, que es el extremo más grave, ese niño que le das un poco de harina y sabes que es celíaco, lo vuelve a los 20, 30 o 40 años, se termina dando síntomas, manifestando la enfermedad celíaca. Bueno, obviamente que el tratamiento es claro, quitar el gluten. Ahora, también esto que hablábamos, muchas personas que ahora deciden también comer sin gluten, porque esto de que la harina es de mala calidad, el trigo viene de mala calidad, entonces igual por las dudas comemos sin gluten. ¿Qué pasa con eso? A ver, es real. El trigo que nosotros consumimos, la harina de trigo, tiene un porcentaje de gluten mucho mayor. La proteína de gluten tiene ciertas proteínas aminoácidos que son inflamatorias a nivel intestinal, aumentan la permeabilidad intestinal, no le hacen bien al intestino. ¿Ah? Yo te lo uno de la mano siempre con quizás lo que más trato, que es obesidad. El problema también es el consumo excesivo de harinas. De harina de trigo, de cebada, de maíz y lo que sea. Si uno come una porción moderada, yo que como pan una vez al día, en la merienda, una rebanada, yo como el pan que tengo ganas, Sole. No ando con mucha historia. A veces como de centeno, a veces de trigo, pero como una. Ahora, si tu desayuno es bizcocho, tu almuerzo es una milanesa al pan, de tarde comes tostada Una media luna. y de noche te comes los ravioles, comiste harinas todo el día del día y todas esas son de trigo, seguramente te haga mal. No lo veo mal, es una moda bien justificada de alguna forma. Es una decisión, como hay gente Es que una es decisión. vegetariana, hay gente que no quiere tener esa inflamación permanente. Que no la quiere y que tener. se siente mejor. Porque Lo como primero decís que tú, es el síntoma, como dicen ustedes, la inflamación. La inflamación. Es Pero nos combatir la pasa a inflamación. todos. Los que no comemos Pero muchas es más por harinas, exceso
Ese por es el punto. intolerancia, digamos. Yo siempre cuestiono, ¿es intolerancia o es exceso? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que tienen que hacerse todas las personas que me dan a cama. ¿Cuál es mi problema? ¿El gluten o que como gluten todo el tiempo? Claro. Porque Bien. yo como gluten. Cuando quiero una pizza no ando con mucha historia. La que quiero, como y listo, una vez cada tanto. Rápidamente ya redondeando este tema tan interesante que como siempre lo vamos a ir retomando. Todos los años, por suerte, lo recordamos. Es una noticia que se va a realizar el primer congreso, ¿no?, sobre el tema de la celiaquía en Uruguay. En Uruguay. Rápidamente tiranos ahí Es la información. el 16 y el 17 de mayo. Es un fin de semana, es hoy domingo. Es un congreso abierto para todo público. Yo agradezco mucho a Jessie, es una gran promotora de esta enfermedad. Ella es celíaca, es cocinero. Hay otros médicos. Voy a estar exponiendo en ese congreso. Me permitieron hacerlo de forma online porque no iba a estar. Y creo que es muy importante porque es un congreso abierto todo público. Exacto. Hay charlas para médicos, para colegas, para nutricionistas. Para padres. Para padres, para pacientes con enfermedad celíaca. Es celiaquía.uy. Yo en las redes mías después voy a poner todos los datos para que se puedan escribir. Pero me pareció mucho hacer este tipo de congreso inclusivo, donde estemos profesionales, pacientes y familiares. Y local, porque nosotros tenemos nuestros limitantes y nuestros desafíos propios, digo, con el tema de los productos, del acceso, de precios. Aplaudo tu comentario, es muy oportuno. Local, con los problemas de acá que tenemos con conseguir cosas sin gluten. Sin duda. Perfecto. Gracias, doctor Sande, como siempre. Bueno, nosotros continuamos, doctora. Nos encontramos en un ratito con Carmen Acá te Sanguinetti. espero. Yo me voy a la barra porque hay preguntas también que... Miren, me voy a parar despacito. Así no enloquezco a los cámaras. Muy bien. Me voy por aquí. Es un placer recibir a nuestro invitado, Gustavo Díaz, presidente de Aderama. ¿Cómo le va, Gustavo? Muy bien, Sol. Aderama, Asociación de Residenciales del Adulto Mayor. Hoy nos traes un tema, porque ya venimos teniendo episodios a propósito de la elección, ¿no?, adecuada de un residencial, una decisión compleja para la familia. Pero me encanta porque en esta oportunidad también pones el tema del acceso, ¿no? A veces uno cree que acceder a la posibilidad de un residencial es muy costoso. Y bueno, ¿cuál es la realidad de nuestro mercado, ¿no?, en ese sentido? Cuando uno pregunta costos de algo, generalmente dice, bueno, ¿comparado con qué? ¿No? Nosotros en Aderama hace 2 años hicimos un estudio con la Cámara de Comercio del Uruguay, con los economistas de la Cámara de Comercio del Uruguay, hicimos un cálculo aproximado de un residencial promedio, ¿verdad? Cuánto era el costo que tenía que cobrar para que fuera una empresa rentable, ¿verdad? Exacto. Y entonces dijimos, bueno, el valor ese son 46.000 pesos. ¿Tá? Hace 2 años, es decir que bueno, eso se inflacionó. Es lo que saldría el costo de una persona en un residencial un mes. En un mes, exactamente, es el costo mensual. Pero claro, hay que entender, y eso es importante, que de los 46.000 pesos teóricos, en realidad el residencial para su uso y su gasto tiene solo 38. Porque nosotros en los residenciales pagamos 22% de IVA, como cualquier otro negocio. Cuando en realidad somos parte de la salud, deberíamos cobrar un 10%. O somos parte de la hotelería, también podría ser un 10. Sin embargo, tenemos una carga impositiva mayor que el resto de los actores sanitarios del país. O sea, siempre Aderama bregó con las autoridades de todos los gobiernos que han habido, porque bueno, que esto cambiara, que no era justo para una empresa que brinda ese tipo de servicios. Además, si sabemos que el tema de la ancianidad, la cantidad de adultos mayores que hay, es muy elevada en el Uruguay, es una acción que hay que tomarla completa. Y bueno, esto es una acción sencilla. Yo bajo el IVA, bajo los precios inmediatamente. Lógico. Tomá en cuenta esto. 140.000 adultos mayores en el Uruguay cobran jubilaciones de BPS mínimas. ¿Tá? Y más o menos el promedio de jubilaciones de BPS, lo miré hace una semana, es 35.000. Fíjate, si el precio del residencial bajara a 38 estaría mucho más cerca. O sea, bajaría un público mucho más amplio. Mucho más amplio. Normalmente en este momento los residenciales, los adultos mayores que viven en ellos, tienen ayuda de sus hijos. ¿Tá? Porque es la única forma de sostenerlos con las jubilaciones que tenemos. Pero además estamos hablando siempre de un precio base, ¿no? Un precio base. ¿Qué quiere decir esto? Bueno. Que se accede, digamos, a qué tipo de servicios como básicos. Bueno. Y hace la diferencia, por supuesto, con aquellos que son mucho más costosos. Este residencial que estoy hablando es un residencial que brinda, bueno, tiene casi las cosas que hablamos en las sesiones anteriores. Tiene médico director técnico, tiene referente social, tiene el ratio de cuidadoras adecuado, tiene una estructura arquitectónica adecuada, ¿sí? Y cumple con todas las cargas impositivas que tiene que cumplir, paga BPS, paga DGI, bueno, paga todas las cosas. Y esto es una de las cosas que nosotros, inclusive más,
Aún así, los servicios públicos, como UTE, OCE, teléfono, en un residencial se pagan comerciales. Y lo que las autoridades a veces no entienden que es la casa de los adultos mayores. Debería tener un costo similar al costo que tuviera el adulto mayor en su casa. Otra de las cosas que se plantean a veces como complejas en el tema de los residenciales, hay muchos precios. O sea, evidentemente, dependiendo de la hotelería, de la cantidad de actividades que tenga, bueno, de la sobre ubicación. Todo eso, ¿no? La hotelería es lo que cambia más en un residencial. Porque, y la ubicación, probablemente. Exactamente. El 80% del costo en los residenciales muchas veces es el personal y el lugar que se alquila, ¿no? Porque en realidad la mayoría de los residenciales son alquiladas las casas. Son casas muy grandes. Es muy poco frecuente que un residencial sea propietario de donde está instalado, ¿verdad? Sí, además se los ve cada vez más, ¿no? Más cantidad también de propuestas. Sí. Evidentemente la demanda es muy grande. La demanda es muy grande. Vamos a dejar la web donde la gente puede consultar, puede también acceder a los precios de los residenciales que están dentro de ADERAMA, que es esta Asociación de Residenciales del Adulto Mayor. Si nos puedes repetir, por favor, la página web es inforesidenciales.com.uy. Ahí Perfecto. están el buscador de residenciales más importante y más grande del Uruguay. Excelente. Muchísimas gracias, Gracias, Gustavo. Sol. Un Nos gusto vemos. recibirte. Chau, chau. Nosotros ahora queremos comentarles esta promo porque, bueno, estamos en el mes de la madre, muy prontito se viene el domingo de mamá y en Audical tenés un increíble 2x1 en audífonos seleccionados. Para que mamá no se pierda ni una palabra de quienes más ama y sigan siendo parte de cada conversación. Así que agenda tu visita al 18899 o en audical.com.uy y probalos gratis. Gracias, Audical. Vamos al living, doctora. Pero mire qué bien, ya tenemos el agua y todo. Asensio. Y está nuestra invitada, Carmen Sanguinetti. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, Carmen, tú sí que sos una mujer multifacética, activista, en primer lugar por la inclusión, bueno, además de Por mamá los de menores, 3, hablando claro. también del mes de la madre. Bueno, has sido senadora de la República, sos una mujer que además practica el yoga casi que podemos decir a nivel profesional, ¿no? ¿Es así? ¿Sos instructora de yoga? Bueno, soy casi que en mi vida anterior, podría decir, sí, soy instructora, estoy formada con Jorge Sopolo, que es una de las primeras, creo que es el uruguayo, Sí. el primer uruguayo que trajo el yoga al Uruguay. Muy La verdad que hace mucho que no ejerzo como instructora. En su momento di prenatal cuando fundamentalmente tenía amigas que estaban embarazadas y bueno, y ahí armábamos grupos. Pero puedo decir que la práctica de yoga sostenida casi que 30 años, empecé a los 18, tengo 49, fueron una herramienta súper valiosa y necesaria para lo que fue el periodo del Senado, seguro. Para otras... Sin duda. Qué desafío. A propósito de la política, ¿cuál es tu situación hoy para con el Partido Colorado? Buena Para pregunta. ponernos en contexto, Sí, ¿no? sí, en realidad Terminaste, ya no sos más senadora. yo no soy más senadora, no integré ninguna lista en el periodo pasado, digamos, es como que bueno, es una... Fue una elección personal. Fue una elección personal, es una actividad que bueno, yo siempre digo, te toma la vida entera, es muy difícil de compatibilizar, por supuesto que se puede, pero implica un nivel de exigencia y de renuncias muy grandes, sobre todo para las que somos madres, tenemos hijos chicos. Yo siempre cuento, estás un sábado de mañana que pensando, bueno, voy a salir a caminar y de repente te suena el teléfono, senadora, usted dijo, estoy leyendo la versión taquigráfica que dijo, y yo, claro, intelectualmente es muy desafiante. Yo tenía 7 comisiones, en cada comisión se trabajan más o menos 3 temas, o sea, 21 temas en la cabeza. Y bueno, en realidad en este momento yo Sos me muy retiré. Estudiosa, quería saber, y si no sabías de un tema decías todo eso no hablo, hasta que no tenerlo todo. Exacto, O sea, exacto, que porque hay es una también una forma de ser tuya. Hay una forma de ser en el mundo. Ahí uno es senador y es madre, es amiga, ¿no? Como desde donde uno es. Y sí, la verdad es que desde mi forma de ser, seguramente hay otras, me resultó un desafío como muy, muy difícil de compatibilizar. Lo único que sí mantengo es, yo estoy en la comisión interpartidaria, nosotros logramos en el periodo anterior un compromiso interpartidario en función de las personas con discapacidad, que es una de mis causas, y bueno, y en eso sigo trabajando. Ya hemos tenido 2, 3 reuniones en la Institución Nacional de Derechos Humanos, aquellas personas que impulsamos ese compromiso. Ahora viene Agustina Palacios, que es una referente argentina
Argentina en el tema. Uruguay viene con un rezago muy grande en relación a cómo miramos a las personas con discapacidad. La realidad es que se ha cambiado el paradigma. Antes se hablaba de lo que es la sustitución de la voluntad. O sea, yo como madre Isabel sustituía su voluntad porque Vamos a recordar que tú tenés 3 hijos. Sí. La más pequeña, que ahora tiene 11 años, sí, tiene síndrome de Down, Isabel. Exacto. Y bueno, también por eso estamos poniendo en contexto toda esta situación. Claro, claro. Y bueno, Uruguay viene como, si se quiere, es rápido para incorporar las convenciones, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero después en los hechos hay una brecha muy grande, ¿no? Entonces, el cambio de paradigma tiene que ver con esto de pasar de la sustitución de la voluntad a la toma de decisiones con apoyo. En el periodo anterior, con la senadora Carmen Aciaín y la senadora Lilian Quechichán, trabajamos muchísimo y por suerte ese trabajo se está continuando en todo lo que es el cambio de mirada. También trabajamos en relación a, se sancionó una ley que es la ley del empoderamiento del diagnóstico pre y postnatal del síndrome de Down, que lo que busca es cambiar un poco lo que pasa, lo que sigue pasando lamentablemente, porque las leyes no cambian realidades de una, que es que te cuenten una parte de la historia. Te dicen discapacidad intelectual, cardiopatía, hipotonía, bla, 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 bla. Te cuentan una cosa muy oscura, que bueno, o desafiante, por decirlo de alguna manera, que es cierto. Contame la otra parte. Contame. Me acuerdo que cuando tú viniste de acá en aquella oportunidad, lo dijiste, y a mí me marcó para siempre. Yo trabajo con gente de discapacidad y esa vivencia tuya a mí me cambió mi práctica. Mirá, ay, sí, me emociona. La verdad que sí, porque dijiste eso, mirar la otra mirada, la que vas a tener una persona que te va a acompañar toda la vida, no sé, todas las cosas. O no, ojalá no. Yo prefiero bueno, pero que tenga su vida independiente, pero sí en esto de que en realidad a mí me cambió mucho una investigación americana que me encantaría replicar en Uruguay, que justamente dice, bueno, ¿qué dicen los hermanos? Yo te puedo decir que dicen Benjamín y Trinidad, que son mis hijos de Isa, que dicen sus amigos, pero bueno, ¿qué dice la evidencia? La evidencia dice que la vida les cambió para mejor. ¿Qué dicen los padres? ¿Cómo es, digamos, es un antes y un después en la vida de las familias? Por supuesto que cuando las familias tienen recursos, ¿no? Recursos económicos de poder llevar adelante, porque obviamente la discapacidad es una cosa cara y en un país como Uruguay es muy cara. También recursos emocionales, afectivos, en una familia donde hay violencia. Obviamente si nace un niño con discapacidad, y bueno, eso probablemente se ve acentuado porque es verdad que es un desafío. Pero yo creo que tiene que ver con el ampliar la mirada. O sea, yo pienso hoy y desde el vamos, por eso también hablas del diagnóstico en el embarazo, desde el vamos dar esa visión, ¿no? Claro, porque cuando una madre se encuentra, una pareja se encuentra con este diagnóstico, en realidad eso ya está sucediendo, ya sucedió. No es que puedo elegir, o sea, tú vas a elegir un camino que es tener a tu hijo con síndrome de Down y otro camino que es haber elegido no tener a tu hijo con síndrome de Down. Y eso es una decisión muy trascendente para la cual se precisa que a las familias, a las parejas le cuenten toda la historia. Porque ¿qué es lo que pasa? Los médicos, tus colegas, que están dando... También claro. No tuvieron un compañero de escuela, ni de liceo, ni que hablar de una UTU, de otra cosa, porque en esa generación no existía. O sea, vienen de una generación... No existía la convivencia. No existía la convivencia. Estaban guardados en su casa. Exacto, porque les parecía un estigma a las familias. Claro. Miren, yo de las cosas más emocionantes que me pasaron... Pero lo fuerte es que no es tan lejano. No es tan lejano. A mí una vez, de las entrevistas, de las instancias más emocionantes que tuve, así a puerta cerrada en el Senado, fue una vez que vino una mujer muy conmovida, se sentó y la mujer lloraba. Yo soy bastante llorona, lloraba ella, lloraba yo, un buen rato sin saber. Yo no sabía por qué la mujer lloraba, yo también lloraba, nos abrazábamos. Y en un momento, cuando se recompuso, me dijo, senadora, usted no sabe lo que es, para mi generación, una señora más grande, que una figura pública como usted hable de su hija con orgullo y diga con orgullo que tiene una hija con síndrome de Down, que la muestre, yo trato de, ahora no soy más figura pública, pero trataba de preservarla, no la exponía demasiado, pero sí cada tanto la mostraba. Y fue tan fuerte ver el desborde de emoción de esa mujer, porque claro, hasta cenó tanto, pasaba esto, ¿no? Pasaba esto de que se los escondía, generaba vergüenza para las familias, y hoy la enorme mayoría... Pero hoy acá lo importante también es poner el foco en la inclusión en la educación, ¿no? Como algo
de enorme trascendencia para ese recorrido. Digo, me consta que Isa va a un colegio como todos, no es un colegio especial. Para nada. Y eso es lo que quizás también es donde más hay que trabajar, ¿no? Sí, ahí sobre todo, a ver, yo soy una defensora acérrima de la inclusión. Hoy la evidencia científica, la investigación más contundente que tenemos es del año 2016, es una fundación brasilera que se llama Fundación Alana y sistematizó algo así como 280, creo, estudios de 25 países. O sea, agarró toda la evidencia científica que había. Hoy con la inteligencia artificial es más fácil de hacer, más rápido de hacer, pero en aquel momento, 2016, fue muy disruptivo. Y lo que queda bien claro es, los niños con discapacidad les va mejor en todas las áreas cuanto más tiempo estén con sus pares sin discapacidad. ¿Es cierto que a veces aprenden mejor en el 1 a 1? Sí, puede ser. Ella está con un adulto y despliega su potencial porque está muy acostumbrada, porque desde muy chiquita la estimulamos pero el mundo no va a ser con un par, con una sola persona. El mundo va a ser entre todos. El mundo va a ser hombres y mujeres. El mundo va a ser mayormente personas sin discapacidad. Entonces, yo tengo que exponerle a ella a 14 años una trayectoria educativa con el mundo, porque si no, ¿cómo hacemos, no? Exacto. Y acá lo que a mí me parece re interesante, yo voy bastante a centros educativos a hacer sensibilizaciones. Y en general arranco con una presentación, una slide de presentación en donde muestro qué es lo que dice el Foro Económico Mundial de lo que se usan de los elementos empleables, ¿no? ¿Qué va a hacer que los egresados de esta institución educativa sean más atractivos para los empleadores, que se puedan insertar para el mercado laboral? Para el mercado laboral. Entonces pongo, se dicen los 10 employables, está en inglés generalmente, les pongo esta slide y les digo, ustedes hagan el ejercicio de pensar cómo salen los egresados de esta institución educativa si están expuestos 14 años de su vida, de su escolaridad, a pares con discapacidad. ¿Y cómo saldrían si no están expuestos a pares con discapacidad? En general, es divino, se les cae la mandíbula y casi que yo me tengo que ir porque ya entendieron todo, ¿no? Claro. Y yo tengo esta teoría y lo jorobo con madres, amigas que tienen hijos con síndrome de Down. Yo digo, en un país tan homogéneo como Uruguay, en donde casi no hay diversidad racial, en donde hay muy poca diversidad cultural, en donde hay muy poca diversidad religiosa, mi teoría es, nace un niño con síndrome de Down, los centros educativos tendrían que salir corriendo a buscar. Claro. Todo lo contrario de lo que pasa hoy. ¿Volverías a la política para todos estos asuntos que te siguen inquietando? Digo, desde la inclusión, la educación, la infancia, esos ejes que para tu vida son muy importantes. Yo la verdad que un martes de tarde con mi equipo, viendo cómo hacemos para reducir el número de cesáreas en Uruguay, que es una obscenidad en algunos centros médicos, me fascinaba. Me fascina y lo extraño. O sea, a mí me tira lo macro y sí, por supuesto que lo extraño y capaz quien te dice cuando los chicos estén más grandes. Por ahora tengo por delante todavía terminar con la inclusión de Isabel, el desafío, que termine su escolaridad y bueno, por unos años no, pero no diría que es una puerta cerrada. Excelente. ¿Y te pareció eso que muchas veces dicen, cuando mirás la política de afuera, yo estaría ahí, haría tal cosa, tal otra, y cuando entras ahí ves que es un elefante que a veces es muy difícil de mover? Mira, yo estoy, la verdad, con humildad, pero con mucha tranquilidad de mental, te digo que estoy muy orgullosa de lo que logré. En 5 años presenté 15 proyectos de ley propios, no los generales, 15 propios, y saqué 7 leyes. Yo fui como los caballos. Fue productivo. Taca, para adelante. A un costo emocional y a un costo afectivo muy digamos, me tomé un año sabático entero porque quedé agotada. Pero, y bueno, y ahora empecé la búsqueda laboral y estoy como en ese proceso. Pero la verdad es que fui como los caballos. Es difícil mover una cosa de A a B, te lleva mucho tiempo y mucha energía. Pero si vos estás comprometida, si sos una persona apasionada, si te gusta hacer las cosas bien, si no le complicás la vida a nadie y haces lo tuyo, se puede. Qué bueno que lo digas. Muchas gracias, Carmen. Bueno, gracias. Unos hermosos lentes. Bueno, qué bueno, gracias. Gracias por todo. Y bueno, hay que saber vivir mejor. Una palabra que asocies con saber vivir mejor para vos en la vida. ¿Qué es para Carmen Sanguinetti? Vivir mejor, sabiduría de vida. A ver, yo diría que el equilibrio. El equilibrio, la búsqueda del como equilibrio. La palabra clave. Para mí sí. Sin duda. La búsqueda de equilibrio es creo que uno de los principales desafíos. Y para desafíos. las mujeres, ni que hablar, ¿no? Tiene más peso todavía esa palabra. Muchas gracias por habernos por favor, acompañado. Gracias a ustedes, un placer. Doctora, nos reencontramos el próximo sábado, como siempre, aquí en el 10. El canal uruguayo.